Bueno, bienvenidos a Evangelismo Personal. Mi oración es que este curso sea un desafío y a la vez motivación para nosotros este semestre. Para comenzar, quisiera contarles la historia de un estudiante universitario que vendía libros durante el verano para ganar dinero. Tenía uno sobre los nuevos métodos de cultivo. Él visitó a un viejo granjero y le dijo: Señor, si usted compra este libro, yo le garantizo que para esta fecha, el año que viene, usted va a estar cultivando 2 veces más de lo que está haciendo ahora mismo, le devuelvo su dinero. Y el viejo granjero miró al joven estudiante y le dijo: Hijo, no necesito comprar tus libros, yo no estoy cultivando la tierra tan bien de como pudiera en este momento. Y en cierto sentido, esto es algo que podríamos preguntarnos al inicio de una clase de evangelismo personal. ¿Para qué estudiar más? No estoy testificando tan bien como sé hacerlo. Y la clave no es obtener más conocimiento, es simplemente aplicar lo aprendido. Así que este curso, en parte, será un repaso para todos. La mayoría será un repaso para unos cuantos, pero en el transcurso de este material, la pregunta clave que quiero hacerlos no es: ¿has oído hasta antes? O si ya sabes esto de manera intelectual, sino es parte de tu vida. Porque si no es parte de mi vida, entonces realmente no lo conozco. Por lo tanto, el enfoque de este semestre no es almacenar conocimiento, es aplicación práctica de estos conceptos. Para empezar, quisiera hacerle la pregunta: ¿qué es evangelismo? Esta es una clase de evangelismo personal. ¿Qué es evangelismo? A veces, para definir algo, la mejor forma de hacerlo es primero definir lo que no es. Como recordatorio, hay unas notas de la clase disponibles en Canvas. Pueden descargarlos o imprimirlos. Lo que el evangelismo no es, hay dos cosas que podemos resaltar aquí, dos conceptos erróneos sobre el evangelismo que necesitamos aclarar desde el principio. Primero, el evangelismo no es mera presencia. Escuchamos mucho de eso hoy. Algunas personas dicen: yo solo voy a predicar de Cristo con mi vida. Voy a dejar que mi vida sea lo que hable. Incluso algunos citan mal a San Francisco de Asís. Todos conocemos esa famosa cita que los académicos dicen que él nunca dijo, pero incluso si él la hubiese dicho estaría mal. Predica el evangelio en todo momento y si es necesario usa palabras. Eso es como decir: alimenten a los hambrientos en todo momento y si es necesario, usen comida. Tu vida no es el evangelio. El evangelio debe ser compartido verbalmente. El evangelismo no es más que mera presencia. Si tratan de vivir una vida cristiana devota frente a la gente, pero nunca comparten la razón de la esperanza que hay dentro de uno, las personas van a suponer una de dos cosas sobre ti. Primero, las personas podrían suponer: él es realmente una buena persona. ¿Las buenas obras salvan? No, eso no es un no enfático. No salvan. O quizás es una persona religiosa. ¿La religión salva? No, categóricamente no. Solo Jesucristo salva. Bill Bright, en su libro Testificando sin temor, nos cuenta la historia de un hombre de negocios cristiano que durante 7 años en su oficina nunca abrió la boca para hablar de Cristo. Él solo trató de vivir una vida de integridad, de compasión entre sus compañeros de trabajo. Finalmente, después de 7 largos años, un día un hombre vino a su oficina y le dijo: ¿tienes unos minutos? Él dijo: claro. Bueno, quiero tener una conversación personal contigo. ¿Crees que puedo cerrar la puerta? Y aquel hombre de negocios creía que él le iba a preguntar sobre la razón de la esperanza que había en él. Le dijo: entra. Y este compañero le dijo: he notado que eres diferente a los otros trabajadores de aquí. El cristiano está pensando: sí. Y entonces el compañero de trabajo le preguntó: ¿eres vegetariano? Como Bill Wright señala, este hombre había comunicado con éxito que era diferente, pero sin articular verbalmente el mensaje del por qué su compañero pensó que tal vez tenía que ver con su dieta. Una historia aún más convincente se encuentra en el libro de Leroy Ames, Formas de Ganar. Leroy Ames, veterano vicepresidente de los Navegantes, habla de un hombre de negocios cristiano en Seattle que por 18 años trataba de compartir
con su vida y presencia. Un fin de semana, un compañero de trabajo suyo fue a una cruzada de Billy Graham en Seattle y conoció al Señor. Este recién cristiano llegaba el lunes y le dice a este hombre: no vas a creer lo que me pasó este fin de semana. Fui a escuchar Billy Graham y entendí lo que significa ser perdonado. He confiado en Jesús y ahora soy cristiano. Bueno, este compañero de trabajo dijo: eso es genial, es maravilloso, estoy muy emocionado por ti. Y entonces este recién cristiano le dijo: ¿quiere decir que eres cristiano? El hombre dijo: sí, sí, y estoy emocionado por ti, esto es maravilloso. El nuevo creyente le preguntó: ¿has sido cristiano todo el tiempo? ¿Has sido cristiano todo el tiempo que hemos trabajado juntos? ¿Estos 18 años? El hombre dice: sí, sí, estoy muy feliz por ti. Y aquel nuevo creyente le dijo: debo ser honesto contigo. Durante estas últimas 2 décadas han habido momentos en mi vida en las que todo se ha ido abajo y pensé que yo necesitaba a Dios en mi vida. Pero siempre te miraba y decía: si Él puede salir adelante sin Dios, yo también puedo hacerlo. Podemos pensar que estamos dando testimonio de Cristo con nuestra vida, pero solo estamos dando testimonio de nosotros mismos, que somos buenas personas, que somos religiosos. El Evangelio no es mera presencia. Hay una brecha del otro lado también. El Evangelio no es un atraco espiritual. Jesús estuvo dispuesto a dejar que las personas se alejaran. Y en esta clase vamos a hablar a menudo de cómo Dios es el único que puede cambiar los corazones. No podemos forzar a nadie al reino de Dios. Tal vez podamos forzarlos a que hagan una oración, pero solo hacer algo, pero solo Dios puede cambiar el corazón. Así que no asaltemos a la gente espiritualmente. Tratamos de compartir el Evangelio de Cristo y confiamos en que el Espíritu Santo haga su obra. Bien, si todas estas no son formas de evangelismo, entonces, ¿qué es evangelismo? Me viene a la mente el notable teólogo Humpty Dumpty en su obra clásica Alicia en el País de las Maravillas. Él dice: cuando yo uso una palabra, significa exactamente lo que quiero que signifique, nada más y nada menos. Estoy convencido de que podrían juntar a 100 personas y pedirles que definan evangelismo y probablemente pudiéramos tener 200 definiciones distintas. Quiero comenzar la clase hablando de diferentes formas en que las personas definen el evangelismo. Vamos a repasar unas cuantas definiciones históricas. Eso está en la página 2 en sus notas de clase. Luego nos enfocaremos en la definición para esta clase y la desarrollamos el resto del tiempo. Hay una definición de 1918 de grupo de obispos anglicanos. Por eso le dicen la definición anglicana de 1918. De esta manera definieron el evangelismo. Evangelizar es presentar a Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo, de tal forma que los hombres pongan su confianza en Dios por medio de Él, aceptándole como su Salvador y sirviéndole como Rey en la comunión de su iglesia. Observen que no es nada mal para un grupo de obispos anglicanos. Se reunieron para hablar de evangelismo, no de otros temas sociales en la iglesia. No obstante, 2 prominentes anglicanos, uno de ellos con el Señor y el otro cerca del fin de su peregrinación en esta tierra, me refiero a John Stott y J.I. Packer, ambos objetaron esta definición a pesar de ser anglicanos. La objeción es a la pequeña palabra que. En otras palabras, esta definición define evangelismo con respecto a los resultados o a un proceso. Packer y Stott señalan que si se define en términos de resultados, o sea que uno no ha evangelizado a menos de que esto pase, entonces no cuenten con nosotros. Ellos creen que evangelismo debe ser definido en términos de proceso, proclamación, no resultados. La segunda definición, la del teólogo británico D.T. Niles, dijo que evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde conseguir pan. Se enfoca en la gracia. Es un recordatorio: cuando compartimos el evangelio, se debe hacer humildemente. El cristiano arrogante es una contradicción. Si entendemos gracia, debemos ser las personas más humildes. Y al compartir, podemos compartir con convicción, pero con humildad.
que Dios en su gracia me ha salvado y puede hacer lo mismo por ti. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en ser un teólogo académico, este es el paso 1. Tienes que tomar tu primer y segundo nombre y abreviarlos. Como por ejemplo D.T. Nile, J.I. Packer, D.A. Carson, F.F. Bruce, etc. Ese es el primer paso. Inicia abreviando tu primer y segundo nombre. La tercera definición de Donald McGavran del movimiento de Iglesia Crecimiento. Donald McGavran fundó el Iglesia Crecimiento con un enfoque en evangelismo. A él le preocupaba que las iglesias se enfocaran tanto en el crecimiento orgánico y en el de transferencia, y no lo suficiente en el crecimiento del reino, crecimiento por conversión. Esta fue su definición. Evangelismo es proclamar a Jesucristo como Dios y Salvador para persuadir a las personas a convertirse en sus discípulos y miembros responsables de su iglesia. Esto nos vuelve a arrojar la pregunta, ¿es el evangelismo una simple proclamación o la persuasión juega un papel? Vamos a hablar sobre esto en clase cuando hablemos sobre el llamado a responder. ¿Nos toca suplicarles a las personas a que pongan su fe en Cristo? Y luego consideramos los resultados este era el enfoque del movimiento de crecimiento, convertirse en discípulos fructíferos en la iglesia local. La siguiente definición viene del Pacto de Lausana, un grupo de evangélicos reunidos en Lausana, Suiza, en 1974. Si lees diferentes libros sobre evangelismo, esta es probablemente la definición más citada en los últimos 40 años. Para muchos esta es la definición por excelencia de evangelismo. Noten cómo definen evangelismo. Evangelizar es difundir las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue resucitado de entre los muertos de acuerdo con las Escrituras. Fíjense en el énfasis en la resurrección. Si después de la clase fueran a una librería cristiana y van a la sección sobre el evangelismo y revisan el material sobre cómo presentar el evangelio, encontrarán que la gran mayoría de estas definiciones sobre el evangelio omiten la resurrección. Hay un enfoque en la muerte de Cristo, lo cual es central. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, pero 1 Corintios 15 no termina allí, y que fue resucitado entre los muertos de acuerdo con las Escrituras. Si no supieran el resto de la historia y leen alguna literatura evangélica, supondrían que Jesús todavía está en la tumba, porque no hay una referencia a su resurrección. Continuando, y que como el reinante Señor ahora ofrece el perdón de pecados y el regalo liberador del Espíritu a todos los que se arrepienten y creen. Por lo tanto, ofrece una definición de evangelismo y también de la respuesta de arrepentimiento y fe necesaria. Obviamente, cuanto más larga la definición, más se puede incluir. John Stott trató de rectificar la definición anglicana de esta manera. Él la dividió en 3 componentes. Primero, la naturaleza de la evangelización es la comunicación de las buenas nuevas. Si queremos saber lo que el evangelismo es comunicar el evangelio a las personas. Esa es la naturaleza del evangelismo. El propósito es dar a las personas una oportunidad válida de aceptar a Jesucristo. Y la meta, lo que esperamos que suceda y que está fuera de nuestro control, es persuadir hombres y mujeres a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y servirle en la comunión de su iglesia. Y esta es mi definición de evangelismo. Por cierto, mi hija mayor hace mis presentaciones en PowerPoint, ella le añade muchas cosas, así que a lo largo del curso ella los mantendrá entretenidos. En realidad ese no soy yo, ¿ok? En caso de que hubiera confusión sobre eso. Esta es mi definición, una en la que he trabajado por muchos años, y vamos a pasar el resto de nuestro tiempo hoy explicando esta definición. Evangelismo es compartir compasivamente las buenas nuevas de Jesucristo con los perdidos, en el poder del Espíritu Santo, con el propósito de llevarlos a Cristo como Señor y Salvador, para que a su vez ellos puedan compartirlo con otros. Es una definición en la que he trabajado por muchos años y me gustaría, puedo saltar a la página 1 y luego a las definiciones en la página 2 de tus notas.
y verán un desglose de palabras y frases clave en esta definición. Quiero pasar el resto del tiempo simplemente estudiando esta definición con ustedes para entender cada una de estas palabras y frases clave que la componen. Primero, vemos que el espíritu del evangelismo es la compasión. En Mateo 9:36 dice, cuando Jesús vio a las multitudes, sintió, ¿qué sintió? Compasión. Vio que estaban angustiados como ovejas sin pastor. Cada vez que leo ese pasaje, siento convicción, porque no es lo primero que pienso y probablemente tampoco ustedes. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando vemos a pecadores? ¿Es compasión? Con mucha frecuencia lo que hacemos es criticar o incluso condenarles. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué viven así? Es muy fácil no mostrar compasión a una multitud de pecadores, más bien con frialdad, insensibilidad, con crítica o incluso condena. En la vida hay algunas lecciones que aprendes y luego continúas aprendiendo y yo tengo que seguir aprendiendo esta lección. Hace unos 6 años, cuando mi hija menor, o 7 años, mi hija menor, Carissa, cumplió 17 años, lo que quería para su cumpleaños era tener un perforado doble en sus orejas. Bueno, en asuntos como esos yo consulto al experto en mi casa, no yo, sino mi esposa, y le dije, cariño, ¿un perforado doble? ¿Eso es cool? Sí, es cool. Y le dije a mi hija, bien, vamos al centro comercial, te llevo a almorzar y después lo haremos. Ella dijo, papá, no quiero hacerlo en el centro comercial, quiero ir a la calle Barstow, a uno de los lugares ahí donde hacen tatuajes. Yo le dije, cariño, en el centro comercial te lo van a hacer igual. Ella dijo, no, papá, es mi cumpleaños, quiero ir allí. Yo quiero ir allí. Ok, ahí sí que vamos. Nunca había estado en una tienda de tatuajes, ya había predicado en la esquina de la calle afuera, pero nunca había entrado allí. Fue una experiencia cultural nueva para mí. En el lugar habían 3 estaciones de perforación, pero 2 estaban desocupadas. Uno estaba de vacaciones, el otro estaba enfermo, así que solo había una persona trabajando y la fila era de unas 20 personas. Así que empecé a suplicarle a mi hija, vamos al centro comercial y te llevo a almorzar donde quieras. Si quieres lo más rico y te compro el bistec más caro en el menú, vámonos. No, papá, realmente quiero hacerlo aquí. Y pensé, aquí voy a perder 3 horas de mi vida que nunca recuperaré. Así que yo ahí, todo egoísta y pecador, y una mujer camina hacia mí. La mejor manera que yo sé para describir su apariencia es imaginando a una mujer corriendo en el pasillo en una gran ferretería y tropieza y de momento la ves caer de frente dentro de un cubo de clavos. Eso te daría una foto de cómo se veía. Ella tenía las orejas perforadas, metal en toda su nariz, sus labios y su lengua. Yo no sabía que se podía perforar el costado de la cara o las cejas. Cada pedacito de su cara estaba cubierto de metal. Mi primera reacción fue de asombro. Pensé que debía tener fuertes músculos en su cuello. ¿Cómo podía cargar todo ese peso? Y luego tenía la dura. Me pregunté si alguna vez viaja, pasar por la seguridad del aeropuerto. Le tomaría una hora quitarse todo ese metal, ponerlo en la bandeja y otra hora más para volvérselo a poner. Ella probablemente tiene que conducir a todos lados. No tiene tiempo para pasar por los detectores de metales. Y fue así que mi corazón se volvió crítico y comencé a juzgar a esa mujer. ¿Qué le pasa a ella? ¿Por qué alguien se haría algo así? Yo no tenía un corazón de compasión por ella y entonces mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz de mi hija. Ella le dijo a esta mujer, parece una larga fila hoy. La señora dijo, sí, se ausentaron 2 empleados, pero se mueve rápido. Mi hija dijo, bueno, ya que estamos esperando aquí, ¿te gustaría hablar? ¿Te gustaría hablar? Y la señora le dijo, claro, ¿de qué quieres hablar? Mi hija le respondió, vamos a hablar sobre Dios. Y esta mujer miró a mi hija y le dijo, cariño, ¿qué querría Dios con alguien como yo? Y mi hija comenzó a compartir el Evangelio con ella. En ese momento mi corazón tenía un
choque de emociones. Por un lado, mi corazón estaba tan orgulloso de que mi hija de 17 años, que no puede ni perforarse las orejas sola porque no es adulta, y como padre tengo que consentir este procedimiento médico, ni siquiera tiene edad para perforarse las orejas, aún así tiene un corazón de compasión y compartía las buenas nuevas con esta mujer. La otra mitad de mi corazón está tan disgustado conmigo mismo. ¿Cuándo voy a aprender la lección? ¿Cuándo voy a tener el corazón de mi Salvador, que cuando vea a personas pecaminosas, las mira con compasión, no con insensibilidad, no con crítica, no con condenación? El punto de partida en el evangelismo es la compasión. Y ese puede ser el punto de partida para nosotros también. Tengo que hacer esto periódicamente en mi propia vida, ponerme de rodillas ante Dios y decir: Dios, mi corazón se ha enfriado, mi corazón se ha vuelto insensible hacia la gente perdida. Los miro y me pongo a juzgarlos en- los juzgo en lugar de tener compasión por ellos. ¿Me darías un corazón como el que tenía el Señor Jesús? ¿Un corazón de compasión cuando miraba a los pecadores? Ese es el punto de partida para nosotros. El evangelismo es un compartir compasivo. El segundo punto es que el método de evangelización es compartir. Este compartir es verbal y no verbal. Es un acto y un proceso. Implica comunicación y la comunicación implica tanto hablar como escuchar. Uno de los problemas de estudiar aquí en el Southern Seminary es que tomarán muchas clases que les enseñarán a hablar mejor. Tomarán clases como el ministerio de la enseñanza, o la predicación cristiana, o la práctica de la predicación, donde van a ser entrenados a hablar mejor. Pero del otro lado hay muy poca instrucción sobre cómo escuchar. En las clases de consejería hay un componente de habilidades auditivas. Pero he descubierto en los años que escuchar es un componente clave del evangelismo personal. Porque si aprendes a hacer buenas preguntas y luego escuchas, la gente se abre y hablan de su vida. Se autodiagnostican a sí mismos en términos de lo que confían. Aprenden a hacer buenas preguntas y luego escuchar. Mi esposa Sharon es una talentosa evangelista, muy relacional. Nunca he conocido a alguien así. Y su método de evangelismo a lo largo de los años ha sido simplemente hablar con las personas y hacerles preguntas. 5 minutos después, esta persona está abriendo su vida. Ella tiene el don de la misericordia. Ella rebosa de preocupación. Así que al pensar en el evangelismo personal, vamos a hablar sobre cómo comunicar el evangelio. Vamos a hablar sobre cómo iniciar conversaciones. Vamos a hablar mucho en esta clase sobre cómo hablar, pero como base también tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar lo que esta persona realmente dice. Aprender a escuchar con cuidado. El evangelismo es compasión. Tercero, el contenido del evangelismo son las buenas noticias. Lucas 2:10, el ángel dijo: os traigo buenas nuevas de gran gozo. Y a veces olvidamos eso. A veces pensamos sobre evangelismo como si no estuvieran haciéndole un favor a esta persona al hablarles del evangelio. ¿De dónde sacaríamos esa idea? Esta es la más grande noticia que el mundo podría escuchar. Esta es la noticia más grande que podríamos compartir. Que Dios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Evangelio es una gran noticia. Tenemos el privilegio de compartirlo. El contenido es buena noticia.